Señoras y señores, muy buenos días. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Así se pronunciaba Leonardo da Vinci, con un planteamiento que ha sido, es y será certero para toda la vida. Y yo me atrevería a agregar que el agua es vida, es parte integral de todos los seres humanos y de nuestro desarrollo. Estas dos premisas bien han sido el fundamento para que la Fundación Universitaria Dominicana Pedro Enríquez Ureña nos haya convocado en esta mañana a la realización y la participación de este importante foro internacional que lleva por título Ríos contaminados y cambio climático. Y sepan ustedes que este evento de hoy está sentando la base y está sentando el precedente para que en el día de mañana se desarrolle la Mesa Integradora de Agua. Esto será el producto de una sinergia entre la Fundación Universitaria Dominicana Pedro Enríquez Ureña y la institución de Nature Conservancy, justamente sentando esta mesa integradora del agua, como su nombre muy bien lo dice, integrando todos los sectores, sector público, sector privado, las ONGs, la comunidad en sentido general, se pueda crear por primera vez en la República Dominicana, y este es un logro de la Fundación, el Fondo de Agua Santo Domingo. Yo creo que es un gran logro y es una muestra de que hoy día nos reunimos aquí y todas las actividades que se realizan en la Fundación quieren dejar resultados y quieren dejar una importante ejecución en beneficio no solo de nuestra comunidad, sino de todo el país. Gracias por estar aquí. En todos y cada uno de ustedes vemos a dominicanos y dominicanas responsables, empoderadas y conscientes de que los problemas que tenemos en nuestro país nos corresponden a todos y cada uno de nosotros el solucionarlos. Bienvenidos todos formalmente, que sea una jornada sumamente provechosa. Es el momento de que escuchemos las palabras y de que recibamos en nuestro escenario a quien es presidente de la Fundación Universitaria Dominicana Pedro Enríquez Ureña y además es el presidente del Consejo de Dirección de esta mi querida universidad. Señoras, señores, con nosotros el señor Eugenio Garrido Saviñón. Muy buenos días. El planeta y la humanidad están en peligro de extinción. Esta hermosa comunidad que habita nuestra madre tierra está en peligro debido a la crisis climática. Por eso, uno de los temas que se le está dando mayor importancia en la opinión internacional es si aún estamos o no a tiempo de revertir los efectos que nuestras emisiones de gases están causando en el clima. La Fundación Universitaria Dominicana Pedro Enríquez Ureña, identificada con la conservación del medio ambiente, procura cumplir una función clara de liderazgo en la creación de conciencia ambiental a través de la educación. El mundo actual nos muestra un profundo desequilibrio entre un avance inmenso del conocimiento científico y tecnológico y un inmenso retroceso humanitario y ético con un alarmante deterioro del medio ambiente. Se necesitan nuevas formas de relación que nos ayuden a cambiar no solo la conciencia, sino también nuestro estilo de vida, consumo y desarrollo. Nuestro evento benéfico anual apuntala nuestro compromiso de generar un cambio de conciencia. En el 2011 presentamos a Gunther Pauli y la economía azul, quien expuso que las tecnologías disponibles en la naturaleza son el camino para llegar a una economía sostenible. El pasado año contamos con la presencia de Paolo Lugari y las gaviotas, una comunidad autosostenible, un ecosistema donde la naturaleza se fortifica, no solo se conserva. En esta ocasión analizaremos un tema de envergadura mundial
considerado por muchos científicos como los principales problemas del siglo XXI, que nos exige prácticamente acciones inmediatas. Ríos contaminados y cambio climático, realidad y alternativas para un problema inaplazable, es nuestro tema de hoy. Tema por el cual nos honran con su presencia esta mañana los señores Walter Reinhardt, Andrea Nardini, Fernando Vázquez, Paolo Pietri y Eleuterio Martínez, expertos en temas de agua, recuperación de ríos, a quienes agradecemos la oportunidad de enriquecernos con sus experiencias en este tema que nos compromete. Nos toca mirar a la República Dominicana como país insular, expuesta a sufrir los efectos previstos del cambio climático, una verdad indiscutible de nuestro presente, que pone en riesgo la viabilidad de nuestro desarrollo y la supervivencia misma. Es urgente mirar la contaminación de nuestros ríos como tema de carácter nacional que debe de considerarse prioritario. Permítame finalmente leer estas frases de la Carta de la Tierra. Abro comillas, que el nuestro sea un tiempo que se recuerde para el despertar de una nueva reverencia ante la vida. Por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento de la lucha por la justicia y la paz, y por la alegre celebración de la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Eugenio Garrido Sabiñón por las palabras que acaba de compartir con nosotros. La disminución del caudal de agua y la contaminación, sin ánimo de ser sensacionalista ni de asustarnos, son definitivamente devastadoras. Es justamente el tema que viene a compartir con nosotros don Eleuterio Martínez, la situación de los ríos en la República Dominicana. Un gran placer y un gran honor contar con la participación en este foro internacional de don Eleuterio Martínez. Su tema, la situación de los ríos en la República Dominicana. Muy buenos días. El recurso agua en la República Dominicana amerita una atención especial, porque nosotros somos una isla. Al ser una isla, todas nuestras fuentes de agua se originan y van al mar dentro del territorio dominicano, salvo el caso del río Artibonito, que es el más grande de la isla. El río Artibonito, que tiene 9,000 y tantos kilómetros cuadrados, exactamente del tamaño de Puerto Rico, la cuenca más grande, ¿no? Cuya cabecera está en República Dominicana, que es la fuente de agua fundamental que tiene Haití, que alimenta la única presa de importancia que tiene Haití, que es el lago Peligre. ¿Cuál es la cantidad de agua que ingresa al territorio dominicano? ¿Qué cantidad de agua durante el año cae, que ingresa, que llega a la superficie del país? Los cálculos que ha hecho el INDRI, que aparecen en los documentos sobre el Plan Hidrológico Nacional, habla de que a la naturaleza dominicana ingresan alrededor de 73 kilómetros cúbicos de agua. Es una cantidad tan extraordinariamente grande que uno no se lo imagina. 73 kilómetros cúbicos de agua, de los cuales se devuelve la mayor parte, casi un 60% se devuelve por la evaporación. Es decir, toda la lluvia que cae automáticamente, la superficie de las hojas de las plantas, los lagos, los ríos, los arroyos, automáticamente comienza a devolver la mayor parte del agua que cayó, quedando un balance para escorrentía de unos 26 kilómetros cúbicos, de los cuales todos los ríos caminan 23.5 kilómetros cúbicos, y la napa freática, es decir, el agua que logra infiltrarse y moverse por debajo de la tierra, alrededor de 2.5 kilómetros cúbicos de agua. La columna vertebral de la República Dominicana tiene aproximadamente unos 709 cauces principales, es decir,
de escorrentías claramente definidas, cursos de agua, ¿no? La cordillera central, la madre de las aguas, donde se originan las principales cuencas del país: el Artibonito, Yaque del Norte, Río Yuna, Río Yaque del Sur, el Río Nizao y Río Sama. Bueno, Río Sama es la sierra de Yamasá. Pero las aguas que irrigan, que garantizan la vida en este país, viene la cordillera central. La cordillera septentrional es nuestro único sistema montaño muerto. La cordillera septentrional nace en agua y se va hasta Montecristi y no se sale del territorio dominicano. En la cordillera septentrional tenemos 243 cursos de agua, que allí las fuentes de agua son menores, salvo el río Bajabonico, el río Yásica, el río San Juan, río Baquí, río Boba, río Elechal, el río Nagua, Jagua y Jaya, en Macorís, que son las principales fuentes de agua que vienen de la cordillera septentrional, que ya es autónoma, ya es propia, y tiene sus fuentes de agua, y la mayor parte de ellas se van hacia el Atlántico, pero también le bajan una buena parte a Valle del Cibao. En la cordillera oriental, que está después de los Haitises, cuando termina la sierra de Yamasá y los Haitises, comienza la cordillera oriental o la sierra del Ceibo. Hay bastantes fuentes de agua por los niveles de precipitación que se dan, que tenemos alrededor de 193 cauces. En la sierra de Bauruco y de Neiva es donde menos ríos tenemos, o menos cursos de agua, alrededor de 160 entre la sierra de Neiva y la sierra de Bauruco. En la parte sur, la sierra de Neiva prácticamente no tiene fuentes de agua. Nativier, Penitente, Barrero, Los Arroyos, Galván, ya son las 2 o 3 fuentes de agua importantes que tiene la Sierra de Neiva. La Sierra de Bauruco no tiene fuentes superficiales de importancia. San Río La Dama, que le baja un que ustedes conocen. Más adelante el río Bermesí, que viene de la zona de Polo, la parte occidental de Polo. Por Barahona, que va al río Palomino y Girán. Después, un poquito, ya así, en el oriente del Bauruco, que nace el río, justamente Bauruco, más adelante viene el río Nizaíto, que le baja a Paraíso. Más adelante, prácticamente son los últimos fuentes de agua, porque ya todos los otros son subterráneos. Todas las fuentes de agua en la Sierra de Bauruco, prácticamente por mar, casi vías subterráneas que llegan al mar. La disponibilidad de agua, según los cálculos que he leído por ahí, dice que tenemos alrededor de 2.676 metros cúbicos por habitante por año. Es una monstruosidad, es una cantidad enorme de agua. O sea, comparando con Estados Unidos y con España, que son 2 parámetros válidos, allá lo que tienen son 1.300 metros cúbicos por persona por año. Aquí tenemos 2.006, el doble, exactamente el doble de la cantidad de agua. El gran problema es el uso y el abuso del agua. La contaminación. Muchos sitios, no solamente son los carros, los motores y las cosas que lavan en los ríos. Todo el problema que tú se imaginas, la agricultura que nosotros utilizamos, una agricultura de desperdicio de agua enorme. El dispendio de agua que hacemos en la agricultura, eso es digno de analizar. El agua potable aquí en la capital dominicana, que llega a más de 17 metros cúbicos por segundo, se pierde la mitad. El problema es la huella ecológica. La huella ecológica se refiere a la fuerza que tiene que hacer la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades. Todo el esfuerzo que tiene que hacer la naturaleza para garantizar nuestras necesidades. El gran problema en nosotros lo llama deforestación y erosión. Estamos lavando la materia orgánica, el poquito, la película orgánica de la cordillera. Y ustedes saben que ese caso de nosotros es grave. Si no, vayan a constancia para que usted vea cómo se producen las hortalizas. República Dominicana tiene que pensar en el agua, si quiere pensar en el futuro. Muchas gracias.
señor Andrea Nardini nos estará hablando sobre la recuperación fluvial, los problemas de los ríos en general, el por qué tenemos que cuidarlos y qué podemos aprender de los errores pasados con base en su vasta experiencia, especialmente en el río Po en Italia. Los dejo con el señor Andrea Nardini. Buongiorno a tutti, è veramente un piacere essere qui con voi. Es realmente un gusto, estoy muy feliz de tener esta oportunidad. Se le olvidó decir un detalle muy importante. La razón principal por qué estoy aquí es por amor. Amor a los ríos. Estoy seguro que todos los que trabajan en este tema lo hacen por amor, principalmente. Bueno, los ríos comparten muchos problemas, como estos: inundaciones, contaminación, este es Italia, pero siempre hay algo peor, es México. Hay problemas con el régimen hídrico, el agua, como ven, represas y ríos secos, molinos y canales sin agua. Es un conflicto. Y el cambio climático agrega una dimensión más a todo esto. Ven glaciares que se están retirando en el transcurso de 100 años. Va a haber menos agua en el futuro cuando la necesitemos, y más cuando no la necesitemos durante las crecidas. Bueno, ahora voy a hacer un pequeño detalle sobre las intervenciones que se hacen en los ríos para aprovecharlos. Estos son represas en zona más o menos de montaña, completamente colmatada, o sea, llenada no solo de agua, sino de sedimentos. Y entonces menos sedimentos van hacia abajo. Lo mismo ocurre por causa de las extracciones de áridos, que es una actividad muy lucrativa y se da en todo el mundo, en los cauces. ¿Y qué pasa? Miren este mapa del río 1877, 1954 y hoy. Ha ido estrechándose y profundizándose porque le faltan sedimentos. Y esta es una de las consecuencias. Este puente originalmente el lecho estaba aquí, hoy está aquí. Significa que en un rato más se va a caer, y esa es plata perdida. Cuando hay un problema, generalmente pensamos que con una obra lo solucionamos, ¿cierto? Y hacemos un análisis del costo, pero en este análisis no entra lo suficiente la consideración que una obra, cuando se hace, hay que mantenerla para siempre. Entonces, si hablamos de sostenibilidad, pensamos a infraestructurar algo, significa cargarle impuestos a las generaciones futuras. En el momento que vengan a la vida, tendrán una lista cada vez más larga de costos de mantenimiento de todo lo que hemos construido antes, que sean carreteras, diques, represas, acueductos. Bueno, de la consideración que hay problemas y que hay cosas buenas, ha nacido la idea de la river restoration, en inglés, o restauración en español. Nosotros en Italia hablamos más de recuperación, recualificación, que es en realidad un mundo que va de la preservación de ecosistemas prístinos, la conservación con algo de manejo, como puede ser la laguna de Venecia. Entonces, mi discurso es: amamos los ríos, nos preocupamos de mantenerlos principalmente por un valor de existencia, porque por una ética de la naturaleza. Pero este es el corazón que nos permite también gozar de servicios ambientales, de muchos otros beneficios: más seguridad, más agua para nuestras necesidades, más recreación y esparcimiento, que es una cosa que está teniendo cada vez más importancia. Y además nos permite reducir los costos de manejo y mejorar el paisaje, incrementar el valor urbanístico. Miren esto, por ejemplo, en Inglaterra es una política muy difusa. Tienen un río hecho desastre y tienen aquí una urbanización o una nueva urbanización. Entonces, ¿qué hacen? Gastan un poquito de plata para recuperar este río, hacerlo bonito, así que venden las casas más caras, porque a la gente le gusta un lugar bonito. Es un beneficio económico tangible. Entonces, ¿qué hacemos para esta recuperación fluvial? Un montón de cosas. No estructurales, estructurales. No estructurales significa no obras. Primero trabajar en la cabeza, la cultura, conocimiento, planificación y procesos decisionales, que en realidad es ese mi ámbito preciso.
la toma de decisiones para mejorar la situación. Normativa, incentivos, desincentivos, información, todas cosas extremadamente importantes. En la parte estructural, la primera acción es devolver espacio a los ríos para que puedan vivir, respirar, remover elementos a riesgo, restaurar la vegetación de ribera y, naturalmente, mejorar el régimen hídrico y la calidad del agua. Está de último porque está primero. Pero nosotros, que hablamos de recuperación fluvial, normalmente pensamos en un río de manera integrada en este sentido. Un río donde hay agua, hay espacio, donde hay vegetación, donde hay vida, hay peces, hay macroinvertebrados, hay buena calidad del agua. Esta es la visión integrada. Y entonces la recuperación fluvial es mejorar el estado ecológico, que es lo representado en esa figurita. Y la primera importantísima acción, relativamente simple, es crear corredores fluviales como la mejor inversión para la seguridad futura y mejor calidad de la vida. ¿A qué me refiero? A esto. A lo largo de todos los ríos, mantener una franja de territorio que es del río, donde él se puede mover, puede desbordar, puede comerse esta vegetación, se recrea, porque esa dinámica es lo más bonito, importante y valioso. Si no hacen esto, van a caer en nuestro principal error. Aquí mañana se llena de industrias, de galpones, de carreteras y después inundaciones, costos, daños. Entonces esta es la mejor inversión. Muchas gracias. Queremos invitar ahora al señor Paolo Petri. El señor Petri nos hablará sobre estrategias de conservación del agua dulce de The Nature Conservancy y especialmente sobre sus programas de fondos de agua en Latinoamérica. Bienvenido, Paolo. TNC, para nuestros amigos, llamamos The Nature Conservancy. Y nuestra misión es conservar las tierras y agua de las cuales dependen todas las vidas del planeta. Es un texto sencillo que es fácil de hablar, pero es muy difícil de cumplir. Hoy, TNC está globalmente distribuida en casi todos los continentes, actuando en 38 países, con muchos programas de muchas acciones distintas de conservación. Desde trabajando con el desarrollo de nuevas áreas protegidas, de trabajos en cuencas, de intercambio con grandes complejos mineradores, con empresas de agricultura y con comunidades locales, porque el principio de actuación de TNC es un principio no confrontativo, es que hablamos con todos y buscamos soluciones comunes que sean compatibles para todos, porque hay que compatibilizar el desarrollo con la misión que tenemos. Específicamente sobre aguas, tenemos uno de los grandes desafíos globales, que es asegurar agua para la humanidad. Y dentro de esto hay una prioridad global, que son desarrollar políticas y prácticas de uso sostenible de la naturaleza. Eso desarrolló varias estrategias en distintas escalas espaciales. Y una de estas estrategias son los fondos de agua, que están directamente vinculadas a los suministros de agua para grandes ciudades. Agua para nosotros es el medio de cambio climático. Lo que parecía un descalabro cuando hablaban de eso algunos años atrás, de ríos secos, de condiciones precarias de suministro de agua, la gente nos miraba así. El tipo no regula bien. Pero el escenario que están viendo aquí no hace mucha diferencia en descampados donde no hay gente. Pero si miramos globalmente dónde están ubicadas las grandes aglomeraciones humanas, el riesgo de escasez de agua es real. Mientras que solo 15% de las cuencas globales tienen un problema de escasez de agua, aproximadamente la mitad de todas las ciudades con más de 100.000 habitantes
están en cuencas con problemas de agua. Así que la humanidad tiene una búsqueda innata de se poner en problemas. Las intervenciones tradicionales son operaciones de infraestructura dura. Lo que proponemos nosotros es que necesitamos una planificación y un rediseño de la infraestructura fluvial y una reoperación de las infraestructuras. Tradicionalmente, en la parte de uso de recursos de agua mayor, que es la parte de agricultura, que consume 70% de toda el agua que es consumida en el planeta, y de este 70%, 5 grandes conglomerados alimenticios y de bebidas consumen más agua do que todo el consumo doméstico mundial personal. O sea, hay que trabajar en eso. ¿De qué manera? Intervenciones de eficiencia en la agricultura, cambiar cómo la agricultura funciona, cambiar para buscar mejor eficiencia de utilización de agua y manejar el problema de contaminación no puntual. A nivel de servicios de agua, hay que invertir, además de la infraestructura de agua para la industria y para la urbana doméstica, hay que crear mecanismos de gestión de cuenca eficiente. Se habla muchísimo de gestión de cuencas, pero se mira solo un lado de la moneda. Hay que mirarlo desde un punto de vista sistemático que abarque todas las diferentes facetas que se necesitan para mantener la salud de los sistemas. Porque si no, el agua que sale de ahí no nos va a prestar para beber. La otra cuestión es trabajar con la cuestión de derechos de adquisición de agua. Eso es una panacea muchas veces porque se puede abrir una caja de Pandora con respecto al problema de privatización de agua, pero en muchos mercados donde el sistema de agua ya está privado, hay que buscar mecanismos de cómo podemos adquirir derechos de agua para poner parte de esta agua a hacer con que los sistemas funcionen de forma más orgánica. Y finalmente la parte de infraestructura de aguas residuales fluviales, que es una infraestructura súper dura con baja flexibilidad. Necesitamos crear o reinstalar infraestructura natural que críe las condiciones de mitigación de los grandes picos de inundación y control del problema de contaminantes de las aguas fluviales. Si conseguimos aumentar las inversiones de infraestructura natural y los suministros de agua potable en 50 ciudades grandes del mundo, vamos a mover el cuadro del mapa que los mostré inicialmente sobre el problema de escasez de agua. No lo vamos a solucionar solo, es una parte de la solución del rompecabezas. El otro es crear un fondo de comercio de 5% de los derechos de aguas en los mercados claves donde este mecanismo es apropiado. Y por final, apoyar la creación de infraestructura natural, y aquí la verdad no es creación de reinstitución para aguas fluviales en las 50 mayores ciudades del mundo. Porque por final lo que queremos es que las mariposas estén volando saludables por arriba de los ríos que corren con aguas puras. Gracias. Gracias, Paola. El señor Walter Reinhardt. El señor Reinhardt nos va a hablar de qué son las aguas residuales, qué contienen en general. Nos va a mostrar algunos accidentes internacionales de fábricas que causaron daños graves en los ríos. Y finalmente nos mostrará los ejemplos de con qué medidas se logró un buen estado, el estado actual del río Rin. Buenos días a todos, muchas gracias a todos, especialmente a María Clara y al presidente de la Fundación Río Medio. Aunque nadie en Alemania me cree que esté aquí por un congreso, por todo el mundo piensa que esté de playa o que haría de vacaciones, pero por lo menos tengo un poco de arena abajo de mis pies. Bueno,
para entrar un poco, para informarles un poquito más, la contaminación de los ríos de cada día, que no se ve al principio se ve las latas y las botellas que están flotantes en los ríos. Pero, ¿qué son las aguas residuales urbanas? Hay que saber por lo menos un poquito de qué se trata. El vertido procedente de las viviendas, de las oficinas, instalaciones comerciales, lo más importante es la materia orgánica, residuos de comida, materia fecal, algunos efluentes de talleres mecánicos, aceites y grasas. Aparecen una gran cantidad de nutrientes, nitrógeno, fósforo, que hacen daños al agua, a los ríos. Bacterias y virus causantes de enfermedades, sustancias tóxicas en general, y no olvidar los restos de medicamentos. Es en Alemania ahora un gran programa para evitar que el mejoramiento de la situación de medicamentos en los efluentes de las plantas de tratamientos, porque las plantas de tratamientos biológicos no tienen la posibilidad de reducir los medicamentos. Para nosotros en Alemania, el catástrofe más caracterizado para una destrucción de un río, el río Rin, fue el catástrofe de Sandoz en el 1986, un incendio en el depósito 956 de la compañía Sandoz, una compañía química cerca de Basilea. Los bomberos hicieron lo que pudieron hacer, extinción del fuego, pero con el agua usada por el cuerpo de bomberos llegaron más o menos 20.000 metros cúbicos de agua de extinción, muy contaminado con 30 toneladas de pesticidas y 200 kilogramos compuestos de mercurio, muy tóxico para el río, se descargan directamente al río. La destrucción se ha extendido hasta unos 500 kilómetros a lo largo del río Rin. Ha durado 2 años más o menos la recuperación. Eso fue por los tributarios sanos del Bosque Negro, etc. Y bueno, era un ejemplo muy malo. Hoy día exigimos depósitos para aguas de extinción en esos casos. Otro catástrofe inesperado fue en el año 2005 en la provincia Jilin, en China, una explosión en una planta química cerca de Harbin, grandes cantidades de nitrobenceno, también muy tóxico, se vierte al río Songhua y fíjese, ha durado hasta el 24 de noviembre, hasta el 6 de diciembre, todavía la ola tóxica se ha acercado al río Amur, un río muy importante en Asia, uno de los ríos más ricos en especies diferentes en pesca del mundo. La ciudad de más de 1 millón de habitantes. Bueno, después de tantas cosas malas, algo bueno, más interesante que puede hacer el Estado, solo en forma muy corta. Medidas preventivas por el Estado. Se necesita una ley ambiental o una ley de agua con la exigencia de cada actividad que usa agua, toma de agua o verter aguas residuales del cuerpo de agua. Necesita un permiso con límites, otorgado por el ministro o otra autoridad, depende de la situación legal aquí en el país. Hace falta normas y decretos que definen estos límites para diferentes parámetros. Yo aconsejo que se necesiten grupos entre la industria y la administración que colaboren juntos para crear estos límites. No es una cosa sola de la administración, es sola de ambos. Ambos tienen que invertir sus conocimientos. Bueno, aparte de eso, hay un instrumento de la legislación en Alemania, se
protección de agua es quien contamina tiene que pagar. La ley sirve adicionalmente como estimulación. La firma paga menos cuando descarga menos. Sirve adicionalmente como estimulación para inversiones en sistemas de tratamiento de aguas. Se dirigía todo que descargan directamente en aguas superficiales. El Estado usó esos ingresos para financiación comunitaria en el sector público, alcantarillado, plantas, tratamiento. Pero hay que asegurarse que esos ingresos no van a otros canales. Hay que invertirlos en cosas medioambientales, es importante. Bueno, destruyeron en los años 60 el río Rin porque después de la Segunda Guerra en Alemania las fábricas tienen un renacimiento muy rápido y descargan muchísimas cargas directamente al río porque faltaron también plantas de tratamiento. Los países a lo largo del río Rin se encontraron en Estrasburgo en el año 1987 y elaboraron junto un programa de acción río Rin, reducción de vertimientos por aguas residuales, programa de plantas de tratamiento para industria y comunidades, exigencias altas, reducción de sustancias prioritarias, por ejemplo, sustancias como sustancias tóxicas, por ejemplo, mejoramiento de procesos industriales y aumentar las medidas de seguridad en plantas industriales, reducción del vertimiento por fuentes difusas de la agricultura, de la erosión, por ejemplo, aguas pluviales, instalación de estaciones de monitoreo a lo largo del río. Eso también era una tarea muy interesante. Reducción del ritmo del control, del cumplimiento de límites, como les acabo de verles de mi viaje, por ejemplo. Permiso por inspectores del Estado hasta 8 veces al año. Hoy vamos solamente a plantas de tratamiento donde sabemos que cumplan las leyes 2 veces anual. Y colonización del río Rin por salmones. Había un programa de Salmón 2000 y hoy día viven salmones en el río Rin. Aquí un esquema de la vida acuática, vida pequeña, digamos. Casi en el año 1971 teníamos unos 75 especies, hoy tenemos más de 160 especies que viven muy sano en el río Rin. Unos ejemplos del río Rin, unas fotografías, aunque todavía mucha industria, BASF, por lo menos tiene una costa de 4 kilómetros a lo largo, orillas al río Rin, es en buen estado. Es el famoso valle del río Rin. Bueno, señores, quisiera terminar así. Gracias por su atención. Un momentito, la última frase. Depende de nosotros qué handicap tenemos para mejorarlo. Hay que estudiar, practicar y entrenar. Y bueno, un mal río es un mal handicap. Entonces, todo el mundo tiene que mejorar su handicap un poquito. Gracias por la atención. Finalmente, queremos invitar al señor Fernando Vázquez, a quien de paso queremos agradecer su apoyo para la conformación de este grupo de panelistas. Nos presentará la experiencia de caso del río Bogotá, su proceso de degradación, el trabajo que se ha hecho para su recuperación y cómo los bosques, además de combatir el cambio climático, son una oportunidad para la recuperación de las aguas. Buenos días a todas y a todos. Son 7 millones de habitantes y cerca de 500.000 en toda la influencia de la Ronda,
la que vierte sus aguas residuales total y completamente al río Bogotá desde 1952. Práctica que continúa hoy en día. En aquel entonces en Bogotá había 780.000 habitantes, hoy en día son más de 7 millones de personas y se sigue con la misma práctica. Todas las aguas residuales domésticas, las aguas servidas, van al río Bogotá sin ningún tratamiento. Residuos sólidos, como ven hay partes del río que están totalmente colmatados de basura y de residuos y uno pudiera inclusive caminar por allí, el agua va por debajo, uno puede caminar porque se ha ido solidificando y solidificando. Ese es el modelo de civilización que tenemos. Ese es uno de los afluentes, el río Apulo, que tiene una enorme cantidad de detergentes, y los detergentes en Colombia se producen a base de fósforo y los fosfatos son unos contaminadores supremamente grandes y graves, a pesar de ya existir jabones no detergentes, jabones biodegradables. Pero la legislación en Colombia es frágil, la corrupción es poderosa y grande, y eso hace que los legisladores acomoden muchas veces las mismas normas para proteger industrias que son verdaderamente irresponsables. Ese es el río Bogotá, desembocando en el río de la Magdalena. El río oscuro, el río negro que está en la parte alta, desemboca en el río amarillo, en el río Café. Toda esa contaminación que posteriormente en Barranquilla, en agua de ceniza, desemboca a las aguas territoriales de todo el Caribe sin que absolutamente se haga nada. 79 kilos de cromo, 80 kilos de plomo diariamente, 20 toneladas de hierro, 1.8 toneladas de sólidos suspendidos y 5.2 toneladas de detergente. Eso lo recibe permanente y diariamente el río Bogotá y seguramente en ascenso, increciendo. ¿Se trata de descontaminar o de no contaminar? Es una reflexión que nosotros hacemos. Se trata evidentemente de no contaminar para no tener que descontaminar. Si no se paran los flujos de contaminación, los vertimientos de aguas residuales, ¿para qué se invierte dinero en descontaminar? De los 8 metros cúbicos que en una primera cuenca se tratan, solamente alcanzan, por limitación de la capacidad instalada, tratan 4 metros cúbicos. Los otros 4 metros siguen derecho. Pero esos 4 metros cúbicos que se tratan a un costo de más de 4.000 millones de pesos mensuales, no sé qué transferencia hay en dólares, 4.000 millones de pesos mensuales, esos 4 metros tratados de sólidos suspendidos, un tratamiento primario, vuelven y lo echan al río 50 metros adelante. Eso se llama detrimento patrimonial. Eso es un delito ambiental que se comete diariamente a la luz de todos nosotros, a la luz de todo el planeta. Ese es el río en invierno, en la parte alta, en Suezca. Ese es el río en invierno, es un río extraordinario. Estos ya son los bosques que nosotros hemos construido desde hace 15 años, porque si bien no podemos tratar, no tenemos cómo resolver el tema de la contaminación química, sí podemos trabajar en temas de reforestación, en temas de restauración ecológica, que es lo que hemos venido haciendo. Gran ayuda le hacen al río este tipo de intervenciones. Estos son algunos bioindicadores del río. Porque en la parte alta, donde estamos nosotros, aún existen como indicador de oxígeno 4.5 miligramos de oxígeno por litro, lo que permite la existencia del pez capitán, que es un pez endémico, el Hemophilus mutissi, el cangrejo de río, el capitanejo y la guapucha, y conservamos de estas especies, aunque su nivel de contaminación es considerablemente alto. Bueno, aquí hemos recorrido algunos ríos, hemos visto algunos ríos de ustedes, unos ríos que lo que vemos inicialmente en algunos es extraordinario: el río Yuna, el río Jima, el río Fula, que nos ha llamado mucho la atención, este río, cómo la gente lo aprovecha. Y yo no pude dejar de meterme al agua. Yo al ver estos caudales, hay mucha basura de papitas, de plástico, de botellas, en fin. Pero me pareció extraordinario, aunque está muy intervenido, pues porque hacen piscinas para turismo, pero tuve que meterme, sentí un gran placer y gracias a esa agua fría todavía siento los beneficios de esa agua bendita. El río Mainón, que fue donde estuvimos, el río Osama, es curioso, es extraño, es sorprendente, y lo que uno encuentra acá es que lo que es sostenible no es el desarrollo, sino la pobreza. Precisamente la pobreza es lo que sigue siendo sostenible. Tal vez la poesía sea una manera de comprender mejor la naturaleza. Como un obsequio para su memoria,
terminaré con un poema que se leyó en el transcurso de la exposición del poeta Raúl Gómez Hatim, que murió recientemente en Cartagena abrazado a un bus, se suicidó y dijo: existe allá en lo alto del río una naturaleza casi intacta. Existes tú, viajero del río, y existe el río. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Fernando Vázquez. Este hermoso escenario que tenemos y que hemos logrado montar el día de hoy, la presencia de estos extraordinarios panelistas, el esfuerzo que hemos hecho todos de estar aquí y de oír eso, no tiene sentido, ni tendría sentido si no actuamos. Actuar es fundamental. La realidad que tenemos es inaplazable. Lo hemos visto y lo estamos sintiendo con este recorrido que nos han hecho y que hemos hecho. Por eso, la Fundación Universitaria Dominicana Pedro Enrique Sureña ha querido dar el primer paso en esa acción, y es medir la huella de carbono que causamos realizando este evento. Con la finalidad de dar ese primer paso y de realizar una siembra compensatoria para empezar a trabajar por nuestros recursos, para que nos unamos todos y podamos recuperar las aguas de nuestro país. Quisiera pedirle a Fernando que en unos minutos nos cuente cómo midió la huella de carbono que estamos causando. La medición de la huella de carbono, esto es un indicador importante hoy en día, promovido por Naciones Unidas como un indicador para reducir costos ambientales y costos financieros en las compañías. Es uno de los instrumentos, como la huella hídrica también, que permite asumir una mayor responsabilidad social en manejar ecoeficiencias en el consumo energético, porque consumimos más de lo que necesitamos. Entonces, la electricidad, 1 kilovatio hora, emite más o menos 589 gramos de CO2, el agua por 1 metro cúbico 8 kilogramos de CO2. Cuando estas aguas residuales no tienen tratamiento, liberan, al descomponerse la materia orgánica, liberan metano, que es un gas 23 veces más grave que el CO2. El papel, kilogramo de papel, 3.24 kilogramos de CO2. Los residuos, 1 kilogramo de residuo genera más o menos 3 kilogramos de CO2. La movilidad terrestre, un galón de gasolina, 9.5 kilogramos. Un galón de diésel, 10.6 kilogramos. Y el gas natural también. Y los vuelos, 1 kilómetro de recorrido, generalmente generan 139.5 miligramos gramos de CO2. Las horas que calculamos para este evento es de 8 horas. El CO2 emitido es de 9.23 kilogramos. Los árboles equivalentes para capturar este CO2 emitido desde un árbol. En el consumo de agua se consumieron o se van a consumir 13.320 litros de agua en consumo de agua, como en uso de sanitarios, de baños y demás. Incluye el uso sanitario y consumo de aguas y bebidas para 1.100 personas, que fue lo que se calculó en un evento que está durando cerca de 4 horas. El papel, se han consumido 53 kilogramos de papel. El CO2 es de 171 kilogramos y la equivalencia en árboles es un árbol. En residuos, la basura que vamos a producir acá, que se está produciendo, son normalmente 292.5 kilogramos. El CO2 emitido son 877 kilogramos, árboles equivalentes 3. La movilización, que son 100 vehículos pequeños, 10 buses, 50 jeeps, unos recorridos aproximados que se han calculado de 3.000 kilómetros, para los 10 buses 300, para los jeeps 1.500, un total de 4.800 kilómetros, y se emite cerca de un poco más de 1 tonelada. Se deben plantar por este concepto 3 árboles. Y lo que más se emite, evidentemente, son los viajes nuestros, de Bogotá a Santo Domingo, Bogotá, el viaje mío, el de Roma, Santo Domingo, Roma, el de Frankfurt, Santo Domingo, Frankfurt. Entonces, se han recorrido 35.564 kilómetros. El CO2 es más de 4 toneladas de CO2 y se deben sembrar 14 árboles. Entonces, se han emitido más de 6 toneladas de CO2, lo que significa que se deben sembrar 25 árboles. Tengo entendido que van a sembrar 1.000 y van a superar evidentemente lo que es esta medida. Ayer tuvimos el gran placer de sembrar unos árboles caoba aquí en la universidad. Se sembraron, no sé, como unos 15 árboles. Ya dejamos nosotros acá un árbol a donde venir
a depositar nuestro espíritu viajero cuando juramos y estar seguramente encima de la aureola de esos caobos, aunque Walter ha dicho que quiere tumbar mi árbol porque voy a mostrar más adelante un video de él bailando Sorba el griego. Digamos el per cápita, porque es muy importante saber cuál es el per cápita. La emisión per cápita con esa población que asiste acá es de 1.04 kilogramos. 1 kilogramo por persona estamos emitiendo. Ahora, tengamos en cuenta que este es solamente un evento aquí en República Dominicana. El planeta está lleno de eventos, lleno de consumo. Tal vez no nos alcance para que la especie humana superviva, porque no es el planeta el que está en riesgo. No hay que salvar el planeta. Lo que hay que hacer es lograr la perpetuidad de la especie humana en el planeta. La supervivencia de la especie humana en el planeta creo que no va a tener problemas en sí mismo. Entonces ese 1 kilogramo, 1 kilogramo por cabeza, pues seguramente va a ser compensado por la reforestación que se haga, que es una de las medidas importantes para poder avanzar en la protección del planeta. Muchísimas gracias. Tendremos la siembra compensatoria el sábado 5 de octubre en la finca de Reagro. Están todos cordialmente invitados y, como ha dicho Fernando, sembraremos 1000 árboles, no solamente por la compensación de este evento, sino de todas las actividades y eventos que normalmente realiza la universidad y la fundación. Señores, el agua es la vida del futuro del país. Es la vida nuestra, es nuestro futuro. Y está en nuestras manos. Los invito a todos a actuar. Sin acción no podemos salvar lo que queremos salvar. Cada uno desde su puesto, desde su vida diaria, sea un estudiante, un ejecutivo, un empresario, alguien que pertenece al gobierno, todos tenemos que tener conciencia para cambiar la situación de nuestras aguas. Quiero finalmente agradecer a los panelistas por este extraordinario tour que nos han dado sobre el agua, por los conocimientos y las experiencias que nos han dejado, y decirles que República Dominicana es su casa y siempre podrán venir y serán siempre bienvenidos. Muchísimas gracias, pido un aplauso para ellos. Gracias a todos ustedes por su presencia. En nombre de la Fundación Universitaria Dominicana Pedro Enrique Sureña, muchas gracias por acompañarnos en este esfuerzo. Que tengan una feliz tarde.